Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le damos muchas gracias a Dios por poder retomar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Ya hemos pasado por 14 capítulos fabulosos que nos presentan al Señor Jesucristo pues en su máxima expresión. Y vamos a empezar hoy en el capítulo número 15 del Evangelio de Juan. Acuérdate que el Evangelio de Juan pues tiene unas hermosas cosas que lo distinguen y él nos presenta al Señor Jesucristo básicamente su principal propósito como Dios, como lo que es Él. Estamos en el sermón del aposento alto, lo llaman unos, o las últimas palabras de Jesús. Empezaba con Jesús lavando sus discípulos, enseñando el gran mandamiento y empieza el discurso de Jesús que nos presenta pues la noticia a los discípulos y a nosotros de que Él se va a ir, pero que va a enviar otro consolador y que hay una relación particularmente profunda entre el amor del Padre y el Hijo de la cual se nos quiere hacer partícipes a nosotros. Y hoy vamos, y a partir de hoy vamos a ver en los versículos, en el capítulo 15, cómo los discípulos de Jesús tienen una característica que el Señor va a ilustrar a través de una analogía. Y en el capítulo 15, esa característica es que los discípulos de Jesús permanecen. Esa palabra va a ser sumamente importante. Permanecen en el amor de Dios. ¿Y porque permanecen? Producen mucho fruto. Entonces, mis hermanos, vamos a leer los tres primeros versículos apenas de Juan 15, que es los que vamos a estudiar hoy. Fíjate lo que dicen. Yo soy, dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y mis hermanos, la Biblia usa muchas analogías para describir la relación de Dios con su pueblo. Creo que podemos recordar que Mateo, por ejemplo, usa la analogía de un padre con sus hijos, el pastor y las ovejas. Él es el constructor y nosotros somos el edificio. Él es el amo y nosotros somos los siervos, por ejemplo. Por allá en Efesios habla de que Cristo es el esposo y nosotros ¿qué somos? La esposa de Cristo. También habla de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y al Señor le encantan esas ilustraciones, esas metáforas, esas analogías para que en nuestra cabeza, que es finita, podamos comprender en ilustraciones de la vida cotidiana quién es Jesús y cuál es esa relación con nosotros. Y hoy vamos a ver una ilustración magnífica alrededor de una planta y es la planta de la vid. Lo que nos quiere enseñar el Señor básicamente es que cada uno de nosotros que somos ramas tenemos una dependencia vital de la planta de la vid que es el Señor Jesucristo. Acuérdese todo el contexto que hemos visto. Esa noche el Señor, un día antes de su muerte, está con los discípulos, Él está hablando con ellos y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué parece entrar de manera repentina esta analogía? Acuérdese que en el capítulo 14 terminábamos hablando de que el Señor les dice levantémonos y vámonos de aquí y seguramente esto que pasa, que les está contando en Juan 15 gira alrededor de el caminar hacia el monte de los olivos. Y entonces, ¿qué está en la mente del Señor cuando Él presenta eso? Acuérdese, mi querido hermano, que el Señor estaba con los discípulos, estaban muy contentos, pero el Señor empieza a manifestar todo lo que va a pasar, que Él va a partir. Y empieza a manifestar también de que Él va a ser traicionado. Por eso todo lo que tiene que ver con la vid está enfocado en lo que es verdadero y en lo que es falso.
en lo que es legítimo y en lo que realmente no es legítimo, no es verdadero. Y acuérdese que acababa de pasar. Judas se había salido del salón donde estaban finalmente para entregar a Jesús. Y los 11 discípulos eran los que quedaban, eran solamente 11. Y el Señor, acuérdese que ha hecho mucho énfasis en que hay un grupo de personas verdaderas, verdaderos discípulos de Él, y hay unos también falsos, que no son fáciles de distinguir de ninguna manera. Recordemos por allá en Juan 13, capítulo 10, lo que decía el Señor. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos no estaban limpios. Entonces, ambos grupos, los limpios y los no limpios, tuvieron contacto con Jesús. Judas andó con Jesús, estuvo con él igual que los otros discípulos, la misma cantidad de tiempo. Aparentemente Judas se veía bien, es más, Judas era una persona honrada al recibir la responsabilidad pues de las finanzas del grupo de los discípulos del Señor Jesús, y aparentemente todo estaba bien. Él aparentemente era una rama, un pámpano, pero lo que evidenciamos a la luz de Juan 15 es que él nunca dio fruto. Y finalmente Dios lo quitó y ese pámpano fue quemado, y mis hermanos, está en el juicio de Dios Judas. Y eso es bien importante. Entonces de este pasaje de Juan 15 no podemos de ninguna manera pensar que evidencia que una persona puede perder su salvación. Judas no perdió su salvación, sino realmente nunca la tuvo. Y el Señor Jesucristo ya ha sido enfático en contarnos acerca de estas cosas. Entonces, para empezar este estudio, mis hermanos, de Juan 15, vamos a ver tres cosas, a identificar tres cosas. ¿Quién es la vid? ¿Quién es el labrador? ¿Y quiénes son las ramas o los pámpanos? Entonces, mis hermanos, hablando de la vid, nos damos cuenta de que el Señor utilizaba una analogía que tenía como protagonista este arbolito, esta plantica. Y esta es una planta muy común en Israel, muy apreciada en Israel, y que tiene diferentes partes. Ahí vemos que tiene el tronco, las ramas de las que estábamos hablando, una raíz, y pues lo que más la distingue es su fruto, que son las uvas. Y para el habitante de Israel, lo que eran las uvas y el vino era algo sumamente delicioso y una bendición del Señor. Por eso, mis hermanos, desde el Antiguo Testamento, la vid era muy importante. Y fíjate, lo primero que dice el Señor es, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. Y mis hermanos, esta es la séptima vez que el Señor declara un yo soy. Ya hemos visto cómo el Señor nos dice en Juan, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el agua de vida. Pero esta figura de la vid para los oyentes tenía algo muy especial. Israel había sido una vid escogida. Fíjate el Salmo 88 que dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y más adelante en el libro de Jeremías, por ejemplo, 2:21 dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Mis hermanos, la figura de la vid representa a Israel en el Antiguo Testamento. Pero Israel demostró ser una vid infiel e infructuosa. Y el Antiguo Testamento lamenta el fracaso de Israel para producir buen fruto y advierte sobre el juicio inminente de Dios. En un libro que hemos venido estudiando los miércoles, en el libro de Oseas,
Fíjate lo que dice. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentan sus ídolos. Y ese era Israel. Israel fracasó. Como decía ahorita en Jeremías, te has vuelto una vid extraña. Y en el libro de Isaías es impactante y vamos a leer porque vale la pena leer esos versículos en Isaías capítulo 5. Leamos del 1 al 7 en la nueva traducción viviente. Fíjate cómo ilustra el Señor que él había sembrado una vid y era el pueblo de Israel. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ellas las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que yo no haya hecho ya? Porque cuanto esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales las pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Y este versículo, mis hermanos, ilustra perfectamente lo que pasó con la viña que el Señor había sembrado. No dio frutos y el juicio de Dios vino sobre ella. Pero acordémonos que había una promesa desde muchos años antes a Abraham, de que finalmente su descendencia, su simiente sería fructífera y de bendición para todas las naciones. Entonces, aunque Israel fracasó rotundamente, aunque el juicio de Dios vino sobre ellos, Él se guardó un remanente y de ese remanente a lo largo de la historia de Israel, ¿vendría quién? La única vid verdadera, que era el Señor Jesucristo, que es el Señor Jesucristo. Entonces, mira, la idea que nos da Juan es que Jesús desplaza a Israel en cuanto al enfoque que Juan tenía de la salvación. Y ahora solo es en quién? En Cristo. Solo el que está cerca, cercano al Señor, es el que va a producir el fruto verdadero que el Señor estaba demandando de Israel. Que acordémonos lo que dice, por ejemplo, Hechos 8:2, hablando de Jesús el verdadero. Es Jesús, ministro del santuario y de aquel que verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y aquí mismo en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que los creyentes somos arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Entonces esa figura de la vid cuya rama depende de ella está plenamente aplicada para el Señor Jesucristo. Dependemos absolutamente de Él en todo, mis hermanos. Pero lo asombroso es que a veces, mis hermanos, que decimos que Jesús es nuestra vida, de cuántas cosas dependemos en nuestra vida y estamos buscando nuestra vida en otro lado. Algunos piensan que su vida es su cuenta bancaria, otros tal vez creen que pues su vida es su educación, su preparación académica,
Otros también podemos llegar a creer que nuestra vida es la popularidad, la fama, la capacidad personal, que tengamos amigos poderosos, que tengamos posesiones muchas. Algunos aún creen que la iglesia es su vida y que dependemos de la iglesia o de un sistema de religión, o llámelo usted como lo quiera llamar. Pero mis hermanos, nuestra única vid es Jesucristo. Lo que nos va a decir el mensaje aquí en todo Juan 15 es que separados de Él, nada podemos hacer para producir fruto, que es lo que se demandaba de Israel y lo que se demanda del creyente. Y hemos visto a Jesús como esa vid verdadera, esa vid pura que cumple el propósito del Señor. Y lo segundo que vamos a ver es quién es el labrador. Porque Jesús nos define exactamente quién es el labrador. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí tenemos esa palabra labrador, que sin lugar a dudas es el que, ¿qué hacía? Cuidaba la viña. Se necesita alguien no solamente que siembre la viña, que le dé sus primeros cuidados, sino cuando la viña empieza a ser una planta productiva, tiene que también ser cuidada. Y era muy responsable básicamente de dos cosas el labrador. Primero, de cortar las ramas que no daban fruto, porque en la poda de las plantas, de casi todas las plantas, de las plantas frutales, de los árboles frutales, las ramas que no dan fruto quitan energía a las otras ramas. Además, tenían que ser quitadas para que la planta creciera de la mejor manera y su energía no fuera disipada. Y lo segundo que hacía este labrador no solamente era quitar las plantas, las ramas que no estaban produciendo fruto. Lo segundo que hacía el labrador era que a las ramas que estaban dando fruto, él también las podaba, estaba podando constantemente, quitando los pequeños brotes y cosas que podían tener las ramas. Entonces, si vemos el texto, mis hermanos, en el versículo número 2, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Fíjate que el Señor hace énfasis en la palabra que en mí. Entonces concluimos que todo fruto, y lo vamos a ver en los versículos posteriores, todo fruto en la vida del creyente, que es el pámpano, viene de estar en Cristo. Ningún fruto viene en sí mismo de la rama. Imagínense una rama que produjera fruto por sí misma, sería algo sumamente extraño. Es porque está en el pámpano. Y lo que hace el labrador es primero que quitar a todo el que no lleve fruto. Y aquí podemos pensar, pero ¿será que el Señor está pensando en que hay un creyente que no lleve fruto? Y la realidad es que no. Todo creyente, mis hermanos, todo aquel que ha sido implantado en la vid, lleva fruto. Lleva un tipo de fruto espiritual. Está hablando aquí de uno que no lleva fruto. Y podríamos preguntarnos, pero entonces, ¿de qué se trata el fruto? Porque Judas aparentemente llevaba fruto. El hombre andaba cerca al Señor, le tenía su contabilidad lista, su tiempo, y aunque nos decía que él robaba, pues en un sentido podríamos decir que él obedecía al Señor, pero no le agradaba. Y podemos pensar en el fruto como hacer ciertas cosas. Y mis hermanos, el fruto en el Nuevo Testamento no se refiere a hacer cosas, no se refiere a estar en lugares o ciertas actividades religiosas. El fruto en la Biblia tiene que ver con algo mucho más profundo.
El fruto se trata de que ya no sea yo el que guíe mi vida, el que esté a cargo de mi vida, sino que yo mengüe para que Cristo que haga, Cristo actúe. Y por eso tenemos que permanecer en Él. Y el fruto del Espíritu Santo, que es uno solo, que no son varios, tiene que ver con el carácter de Cristo en mí, con la mente de Cristo en mí, con el hablar de Cristo en mí. Y ese fruto en la vida del creyente se va produciendo. Tiene que ver con los deseos de mi corazón. Porque no puede ser un fruto como el de un arbolito de Navidad al que usted le coloca ciertas cosas para que se vea bonito, pero es algo totalmente artificial. Es más bien el fruto de un árbol natural que con el cuidado del Padre permite la rama que se produzca un fruto que viene del tronco del árbol. Entonces, las dos funciones del labrador, primero es quitar al no creyente. Y fíjate que el Señor lo va a hacer. ¿Dónde van a terminar todos los que rechazan al Señor? El libro de Tesalonicenses dice que van a estar lejos del Señor eternamente y para siempre, en segunda de Tesalonicenses. Es quitarlo, y esa es la garantía. Pero el creyente, fíjate, que es la segunda función del labrador, es limpiarlo con un propósito, que lleve más fruto. Y mis hermanos, lo tercero que vamos a definir, ya hemos definido quién es la vid, quién es el labrador, que es el padre que quita y limpia. Y lo tercero es quiénes son las ramas, quiénes son los pámpanos. Entonces, como vimos, la planta de la vid tiene un tronco y tiene unas ramas. Y sin lugar a dudas, lo que nos quiere decir a Jesús es que hay dos tipos de ramas. Fijémonos otra vez en el versículo 2, una rama que no lleva fruto en Cristo y es un fruto artificial y ajeno que será quitada. Y hay otra rama que lleva fruto y que el propósito del labrador con ella es que la limpie. Y esto tiene que ver, hermano, con la vida del creyente. Está bien diferenciado entre el que es creyente y no creyente. Porque el creyente tiene una característica primordial. El creyente, hermanos, lleva fruto. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este versículo no habla solamente de las buenas obras como actividades, le vuelvo a repetir, como cosas que se hacen, porque si usted se da cuenta, la gente que cree una filosofía, que cree en una religión, y hasta muchos aún que dicen ser cristianos, pueden tener actividades como las que nosotros tenemos. Es más, pueden vivir una vida moral, tal vez hasta mejor que la que tal vez muchos creyentes verdaderos practicamos. Por eso el Señor en Mateo 7 les dice a los no creyentes: nunca os conocí. Y ellos dijeron: Señor, pero en tu nombre hicimos esto, e hicimos esto, e hicimos esto. Pero como veíamos aquí en el libro de Juan, capítulo 15, sé que estamos viendo, fíjate que el todo pámpano que en él no lleva fruto. El fruto tiene una característica fundamental, tiene que venir de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los frutos artificiales, los frutos que no vienen de la vid, sino vienen de otra fuente, de nuestro propio tal vez esfuerzo. Y eso no quiere decir que el fruto también no demande una responsabilidad de nosotros, pero hay que estar muy atentos cuál es la motivación del fruto. El Señor lo decía aquí en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Cuántos árboles hay ahí en la palabra que nos dice el Señor? Dos árboles. Un árbol de frutos buenos, que es bueno, y un árbol de frutos malos, que es malo. Y se reconocen por el fruto natural de ellos.
Porque yo a un árbol, no sé, de brevas, puedo quitarle todas las brevitas y ponerle manzanitas y aparentemente hacer pasar por fruto bueno lo que ese árbol no produce. Y hay que tener mucho cuidado con eso, con el deseo finalmente del corazón. En el libro de Mateo, ahí nos sigue diciendo el Señor, no puede el buen árbol dar malos frutos, no puede, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Igual que la rama que no producía buen fruto, ¿dónde termina? Más adelante vamos a leer que termina en el fuego. Y en la vid natural, algo que yo leía es que las ramas no sirven absolutamente para nada, sino para dar fruto. Porque la rama no sirve ni siquiera para darle comer a los cerdos o a los animales, no sirve como leña siquiera. Aquí mismo en Mateo el Señor lo vuelve a recalcar, porque lo recalca muchas veces. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce, se distingue, se identifica al árbol que está produciendo ese árbol. Acuérdese, Pablo aquí nos lo va a recalcar en Romanos 6:20, que ya lo hemos estudiado, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mis hermanos, los no creyentes, ya lo repetimos, pueden hacer las mismas cosas que un creyente, las mismas cosas exteriores. Pero ¿dónde está la diferencia? En lo que su corazón produce, en los deseos de su corazón. Y claro, los creyentes también luchamos con nuestra carnalidad, pero un fruto que producimos, que todo creyente produce, es que tiene un deseo por Cristo. Tal vez ese deseo lucha con su propia carne. Tal vez ese deseo lucha con su propia pecaminosidad. Pero esa persona ya tiene un fruto diferente que está creciendo, que está manifestándose. La planta de la vid, fíjate en lo que leía, solo hasta el 4.º año de sembrada empieza a producir frutos. Aquí en Romanos 6:22 dice que, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate que la Biblia pocas veces habla de un fruto como una actividad, algo que se hace. No, habla más bien de un carácter, de una vida que está ahora en Cristo, revestida de Cristo y que nos lleva a la santificación, mis hermanos, a la santificación. Por eso, el reto para nosotros es poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Y son palabras a veces muy duras, mis hermanos, pero tenemos que ser honestos. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Entonces tenemos que examinar nuestro deseo por el Señor. Tenemos que examinar cuánto del carácter del Señor ahora está en mi vida. Tenemos que examinar cuánto de la vida de Cristo ahora se manifiesta en mí, en la vida cotidiana, porque el fruto falso generalmente se genera por instantes. Entonces hice esto, fui a este lugar, evangelicé a esta persona, pero el fruto verdadero es algo permanente. Ahora hay paciencia en mi vida, ahora hay templanza, ahora hay amor por Cristo y por mis semejantes. Ahí están las verdaderas evidencias de un fruto del Espíritu Santo, mis hermanos. Y tenemos que evaluarlo constantemente. Aquí en Juan 15:3, que el Padre está limpiando para que lleve más fruto y es una misericordia del Señor el que esté limpiando. Pero dice el instrumento primordial de la limpieza: ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. La palabra tiene una serie de referencias, mis hermanos, como limpiadora, por allá en el Salmo 19, también en el 119, la palabra purifica, limpia. Por eso hay una necesidad del creyente en ir cada día y le pedimos al Señor, danos hoy nuestro pan de cada día que se necesita. Es el maná. Y el maná se necesita cada día, porque si usted trata de coger maná solo el domingo, como pasaba en el Antiguo Testamento, ese maná para el otro día ya está dañado, ya no sirve. Cada día, mis hermanos, necesitamos el maná de la palabra de Dios por la cual el Señor nos habla. Y el Señor utiliza también la disciplina, pero la disciplina la usa el Señor en ciertos momentos de la vida, pero la palabra es el limpiador por excelencia. Y así como recibimos la disciplina, como dice Hebreos también, mis hermanos, el anhelo de un creyente, el anhelo de un creyente es la palabra de Dios. Porque para sus gustos, su deseo ha cambiado para que sea la palabra de Dios lo que esa persona anhele. Por eso me cuesta a veces que un creyente no anhele la palabra de Dios. Me cuesta que un creyente no esté buscando la palabra de Dios. Me cuesta que uno invite a alguien a que estudiara la palabra de Dios y toque rogarle tanto. Toque animarlo tanto, mis hermanos. Mis hermanos, hay unas lecciones hermosas aquí, pero yo le quiero terminar preguntando, mis hermanos, ¿estamos conscientes del propósito del Padre en su limpieza con las ramas? Él sabe lo que estamos pasando cuando tenemos problemas en cada una de las cosas, pero ahí Él está limpiando, limpiando. Y lo segundo es, mis hermanos, estamos seguros de que somos un pámpano que está dando frutos. Si somos creyentes, mis hermanos, estamos dando fruto del carácter de Jesús en nosotros y podemos evaluar mirando hacia atrás. Este era yo, así como Pablo miró atrás y vio sus deseos y él deseaba unas cosas antes de conocer al Señor y deseaba unas muy diferentes después de conocer al Señor. Y él fue avanzando en esa transformación, pero hubo una transformación en su corazón, mis hermanos, en su corazón. Y hay que tener cuidado porque tal vez muchas personas se identifican de manera externa con Cristo y están en peligro, están expuestos a que el Señor en un momento de la vida los quite y sean echados al fuego pensando que eran ramas que estaban en la vid, pero realmente, mis hermanos, no estaban, no estaban. Nuestra fuente única de vida es el Señor Jesucristo. Por eso el llamado de todo Juan 15 es permanezcamos en Él. Mis hermanos, oremos, démosle gracias al Señor y que Él nos siga transformando por su palabra. Padre, muchas gracias por estas verdades de Juan 15. Que tu mano poderosa nos siga guiando, Señor, en estas cosas maravillosas de lo que te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Nos vemos el viernes para compartir acerca pues, de estos 3 versículos y lo que el Señor les hable. Un abrazo.